Muy bien, chicos y chicas. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una especie de repaso de lo que es virtual con diapositivas, no es igual, ¿no?
Muy bien. Chicos y chicas. Vamos a ver en este caso todo lo concerniente a geodinámica en general, tanto interna, dando un breve repaso, y la externa. Hay que recordar que entre las dos geodinámicas, la más recurrente va a ser la interna, porque la interna es la que tiene más subdivisiones, ¿no? Tiene una parte de diastrofismo, tiene una parte de sismos y tiene vulcanismo. Mientras que la geodinámica externa, si lo queremos ver así, solamente se divide en meteorización y erosión. Cuando hablamos de lo que viene a ser esta geodinámica, en este caso, interna, ¿ya? La geodinámica interna. Esto de acá va a ser denominado fuerzas endógenas o también denominado constructoras. Fuerzas endógenas o constructoras. Este tipo de modelo geodinámico son procesos lentos, extremadamente lentos, como los cuales. A ver, ¿por qué se le va a llamar en este caso en sí endógenas? Endo es interno, por debajo. Y le van a llamar constructoras porque usualmente de ese choque de placas se van a ir formando distintos relieves, y en este caso, incluso hasta zonas de derivas continentales que ya vamos a ir observando. El primer subtítulo grande acá sería en este caso lo que es el diastrofismo. El diastrofismo tiene que ver con el movimiento vertical u horizontal de las placas tectónicas. Las placas se pueden mover de forma horizontal o de forma vertical, horizontal o de lado, como diríamos, y vertical, obviamente de arriba hacia abajo. Dentro de esta parte del diastrofismo hay dos terminologías. Dentro de esas terminologías vas a tener, antes del plegamiento, no, plegamiento y falla van a estar por acá. Orogénesis, correcto. Vamos a tener el término de la orogénesis. La orogénesis pues, va a ser la ciencia que estudia, va a estudiar, ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra génesis? El origen y formación de montañas. Eso es lo que se va a dar a cabo. Va a estudiar el origen de montañas y lógicamente también las cordilleras. Y ahora sí venimos con tu definición, lo que me estabas diciendo. Hay algo llamado plegamiento
y hay otro denominado falla. En lo que viene a ser el plegamiento y en la falla, lo que va a suceder es que la fuerza va a ir originando un doblez. Va a haber fuerzas por ambos lados. Igualmente va a ser acá. Va a haber una fuerza que lo va a empujar y otra fuerza acá que lo va a ir empujando. ¿Cuál es la diferencia? El plegamiento, como estás viendo, es un doblez. La pregunta sería ¿por qué se dobla? ¿Y por qué acá se rompe? Fuerza de ambos lados. Ya, acá también hay fuerza de ambos lados. ¿Por qué esta se rompe y esta se dobla nada más? Correcto, señor. Acá vendríamos a decir, la roca acá es flexible y esta roca acá es más rígida. Incluso, dentro de la geografía vamos a ir denominando que cuando se dobla, esta zona elevada se llama como anticlinal y el otro será sinclinal. Este anticlinal usualmente va a ser zona de montaña, elevación, cerro, cordillera, etc. Y la zona baja suele ser normalmente zona de valles, depresiones, ¿válido? Entonces, ya tengo una parte de la definición. Cuando me voy a hablar de las fallas, yo no hablo que la roca es débil, sino que es mucho más rígida, más compacta. Por eso cuando lo someto a esa fuerza por los lados, se parte. Es como si yo agarrara acá una gomita y lo presiono por los lados, se dobla. Acá estaría agarrando una galleta. Lo presiono por los lados, pero como es rígido, se rompe. Ahora, en esa rotura vamos a tener una parte elevada y una parte baja. Esa parte elevada se denomina force y normalmente acá se forman las mesetas, mientras que abajo se llama grave. No sería en realidad fosa porque estamos hablando de formaciones continentales y la fosa es marina. Acá podría formarse, por ejemplo, si se llena de agua, sería un lago. Y esos hundimientos, si están debajo del nivel del mar, pero están en el continente, se llaman depresiones. Entonces ya tengo de cierta manera una explicación para lo que es la orogénesis. El otro viene a ser la epirogénesis. Cuando me habla de la epirogénesis, exclusivamente es el movimiento vertical de las placas tectónicas. Y acá también se va a estudiar otra cosa, el origen de los continentes. Y ahí vamos a ir ya tocando un tema que viene a ser la famosa deriva continental. La deriva continental va a ser dada por el señor alemán vale. Continental. El continental tenía de cierta manera engrane o encaje. Vamos a tener la zona, en este caso oriental del Brasil con el occidente africano. Como que son piezas de un rompecabezas, como que
un encaje entre esos dos. Pero ahora, el encaje nunca va a ser el 100%. ¿Y a qué se debe? Porque esa partición sucedió hace millones de años y las olas, las mareas han ido desgastando esos bordes, ¿correcto? Entonces, como han ido desgastando ese borde, van ligeramente a encajar, pero no va a ser nunca al 100%. Otra idea que va a dar, en este caso, el señor Wegner, lo que su compañero decía, los fósiles hallados en regiones distantes. Profe, no hay nada de malo que se encuentren fósiles en distintos lugares. Lo que sucede es que eran iguales. Especialmente un conjunto de especies que eran de agua dulce se encontraron tanto en Reino Unido como en la zona de Alaska. Y era literalmente imposible que la misma especie esté en dos lugares, porque era una especie de agua dulce. Si quería viajar, tenía que cruzar en sí por el océano. Entonces, no había lógica. La otra prueba que se va a encontrar o que se presenta es la existencia de minerales e hidrocarburos en la Antártida. Tú sabes que el petróleo es un combustible de origen orgánico, que en pocas palabras tiene que haber mucha vida que se vaya a descomponer específicamente en un lugar que tenga cal y eso se va a fermentar y eso se vuelve petróleo, ¿correcto? ¿Cómo la Antártida puede tener más de 530 millones de barriles de petróleo si supuestamente la Antártida no tiene tanta vida en la actualidad? No hay lógica. Más o menos te digo así, la Antártida tiene suficiente petróleo para alimentar al planeta más de 150 años en petróleo, pero no se saca porque hay un tratado y además sacarlo sería derretir prácticamente la zona de los glaciares. Antártica, 1951. ¿Qué es lo que sucede acá? En lo que viene a ser esa zona no se pueden encontrar tantos hidrocarburos. O sea, el problema no es hallarlos, sino que eran demasiado la cantidad. Entonces le dicen, bueno, Wegner, lo que tú planteas como pruebas lo tomaron los científicos de la época como que, bueno, ya. Y después le dicen, bueno, ¿por qué se mueven las placas? ¿Por qué se mueven las placas en la actualidad? Ya, va por ahí, va más. Pero ¿qué sucede abajo? Corrientes convectivas. En el famoso manto superior existen las corrientes convectivas que hacen que las placas que están arriba se vayan moviendo. Eso es algo que él no pudo responder en su momento. ¿Ah? Claro, como un mar, un oleaje que sucede abajo. Pero él no lo pudo responder. Ahora, ese tipo de preguntas, que aparte de la rotación, el tiempo de fuga y demás cosas un poquito más geológicas, un poquito más profundas, lo empezaron a hacer y él lógicamente no tuvo respuesta. Para Salado fallece bastante joven. Entonces, fallece joven y no termina en sí de pulir su teoría. Pero su teoría consistía en lo siguiente. Él dijo que la Tierra en un momento estuvo junto. A eso es lo que denominamos Pangea. Y también hubo un gran océano, Pantalas, el famoso gran océano. Después la Pangea se va a partir. Lo que viene a ser acá la Eurasia y lo que es la zona de Gondwana. Por ejemplo, en esta zona, y esto es algo que capaz no se dijo en el virtual, esta zona intermedia va a tener agua, ¿verdad? Ya. Esta zona se llama el mar de Tetis.
Eso actualmente, ¿qué sería o qué región sería? El famoso mar Mediterráneo, ¿correcto? Tiene su origen desde muy, muy atrás. Ahora, la Eurasia viene a ser Europa, Asia, Norteamérica y Groenlandia. La zona de Gondwana sería, lógicamente, Sudamérica. ¿Qué más? África. Oceanía representada específicamente por un país. Australia. Tendrías la India y la Antártida. Ahora, la India actualmente sabes que está en Asia y Asia está para este lado. Lo que sucede es que antes la India estaba mucho más abajo y con el paso del tiempo, esta placa tectónica conocida como la placa indiana fue subiendo hasta que impactó y se formó el monte Everest. Ese famoso monte Everest y la cordillera del Himalaya, ¿entre qué países estará? Uno será la India. ¿Cuál es el otro? Laos. ¿Cuál más? China. Está Nepal y Bután también. Claro que usualmente nos vamos a acordar de la India y China, y por ahí Laos, ¿no? Pero más que nada es India-China. Son los dos grandes, los más poderosos, ¿no? Esta es su idea. Después de ello, su idea, aunque es desestimada y guardada por así decirlo en un cajón, va a venir alguien con otra idea. Esa otra idea, ¿sí, mija? Es un plegamiento. En este caso, viene otra teoría llamada teoría de las placas tectónicas, dado por el norteamericano Harry Potter, ¿no? Harry Hess. Estable, la que menos se mueve. El otro punto acá es otra teoría, la teoría de los hot spots. Eso sencillamente se puede traducir como puntos calientes, ¿no? Ese es dado por un ruso, Tuso Wilson. Él empieza a hablar de los puntos calientes, justamente sucede en dónde. Por ejemplo, esta tarima está dividida, pero si lo queremos ver, podría ser dos grandes placas tectónicas. Y acá va a estar justamente esta división. En esta zona de división, podemos decir que las placas, si colisionan, me van a ocasionar ¿qué cosa? Un sismo, ¿correcto? Pero qué casualidad que justamente también en la zona de las placas que tienen separaciones, o bien son zonas sísmicas y también pueden ser a la vez zonas volcánicas, lo que él plantea. Y si miramos un mapa del mundo entero, mera casualidad, el círculo de fuego del Pacífico, fuego, es una zona volcánica y es una zona extremadamente sísmica. Lo que él plantea es correcto. Estas teorías lo que hicieron fue darle más poder a la teoría del señor Alfred Wegener, empezar a nutrir su teoría. Después de ello, vamos a tener algo denominado isostasia. La isostasia viene a ser un fenómeno que se da exclusivamente en las zonas costeras, ¿ya? Lo que viene a ser este fenómeno plantea lo siguiente. Con la erosión, el desgaste, los minerales ligeramente van a ir cayendo. Van a ir cayendo. Estos minerales van a ir cayendo.
Las gotas de agua, el viento y demás cosas hacen que los minerales vayan cayendo, cayendo poco a poco y se empiezan a depositar en esta zona. Pero la palabra isostasia viene justo del término equilibrio. ¿Y el equilibrio en qué consiste? Que de la misma manera en que cae, tiene que regresar. Y por eso es que las costas no desaparecen, aunque todos los días el agua está chocando contra lo que vienen a ser los barrancos, la misma orilla y demás. No desaparece por eso, por el equilibrio que da la isostasia. De la misma manera, o casi la misma proporción en que se desgasta, se tiene que elevar. ¿Ya? Ve tomando apuntes ahí, esa primera parte. Exacto. Es una naranja que viene a ser sedimento, ¿no? Todo aquello que se va destruyendo. Muy bien. Lo que viene a ser en este caso, el siguiente punto dentro de lo que es geodinámica interna, es sismo. Acá es bastante breve. Cuando hablamos de un sismo, vamos a hablar de una vibración repentina, de la corteza. ¿Ya? Vibración repentina de la corteza. Esta vibración repentina va a tener las siguientes causas. ¿Ya? Dentro de esas causas es lo que conocemos como el choque de placas. Ahora, quiero que seas un poco más técnico, no le digas choque. Conver convergencia. Convergencia es choque, divergencia es separar. Cuando una placa está una por encima de otra, ¿cómo se llama? Había tres momentos, convergencia, divergencia y cuando una puede estar encima de otra. Subducción, correcto. Entonces, las causas van a ser la convergencia y divergencia de placas. Otro motivo por el cual se puede dar un temblor, una, una erupción volcánica. Pero obviamente una erupción volcánica puede ser muy destructiva y todo lo que quieras, pero su ritmo, aunque es ligeramente fuerte para los que están a los alrededores, para el resto no. Otro motivo, ya va a ser humano, son las bombas nucleares, atómicas, como lo quieran decir, ¿no? O sea, las bombas de gran impacto, ¿no? Si obviamente meten una bomba nuclear, aunque sea de acá a 1 kilómetro, se va a sentir la onda expansiva. Y justamente los sismos que son ondas repentinas que vienen.
Dentro de lo que es un sismo hay dos partes principales. Donde se golpea la placa, hipocentro. Hipocentro. Y la zona superficial, donde se siente en este caso el sismo que vendríamos a hacer nosotros, epicentro. La escala que nosotros usamos, sí, correcto. Esta famosa escala Richter, como tal, ¿qué es lo que me está registrando? La magnitud. ¿Dónde está? Magnitud. Magnitud. Mientras, ¿qué escala voy a utilizar acá? La escala que me registra la destrucción. Mercalli. Mercalli. Y Mercalli me registra ¿qué cosa? Intensidad. Eso es lo que se va a dar. Ahora, ¿cómo se llama el instrumento que me sirve para registrar los sismos? Correcto. El instrumento es el famoso sismógrafo. Instrumento. Sismógrafo. Sismógrafo. Lo otro. Las ondas, ¿cómo van a estar repartidas? Las ondas se van a clasificar en tres tipos. Ondas S, P y L. Pero las L van a ser las más bravas de todas. ¿Por qué? Levantamientos, son longitudinales, pero habían dos tipos. Una que es las ondas low, las otras se llamaban Rayleigh. ¿Cuál es más peligroso? El low. En este caso, esto de acá, sencillamente, es más nociva, ¿ya? Más peligroso. Las ondas low son las más peligrosas porque justamente lo que hace es elevarte y cuando estás arriba te suelta. Mientras que estoy hablando de las ondas por si acaso, no cualquier cuestión personal, por si acaso. Yo no sé el sismólogo lo que habrá pensado para ponerle justo ese nombre a la más peligrosa. Todos los libros dicen lo mismo. Están resentidos, están despechados, no lo sé. ¿Ya? Pero las ondas S y P usualmente son ondas que, por ejemplo, viajan sobre sólidos y otras que se especializan más que nada en el agua, ¿no? Pero estas de acá sí es como, digamos, mucho más peligroso. Pero las low van a ser un poco más intensas, o sea, tienen mayor fuerza. Estoy hablando de las ondas. Las Rayleigh son muy parecidas, pero digamos que su nivel de destrucción no llega tanto. Esa sería la ligera diferencia. Más que nada es el nivel destructivo entre ambos. Y la Rayleigh también se caracteriza porque es el nombre que se le pone a un tipo de radiación solar que queda en la atmósfera. ¿Ya?
Zombies. Lo siguiente. El tercer punto de geodinámica interna viene a ser vulcanismo. ¿Qué viene a ser el vulcanismo? La emisión de qué? Emisión de magma. ¿También hay sólidos? Sí. ¿Qué más? Esos sólidos que pueden ser más o menos medianos o pequeños que salen, ¿cómo se llaman? Piroclastos de magma, piroclastos y gases, porque también va a haber gases. Emisión de magma, piroclasto y gases del interior terrestre. Ahora, cuando hablamos del vulcanismo, vamos a hablar de un vulcanismo intrusivo y extrusivo. El intrusivo, como el nombre lo dice, es el que está por dentro, ¿ya? Ese vulcanismo intrusivo está por dentro. Los que están en naranja, en este caso, van a ser cuando el magma se llega a enfriar, se solidifica, no sale, se queda atrapado, pero sigue estando debajo, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a tener este de acá, que tiene una forma media circular, media cóncava en la parte de acá. A esto se le llama la colita, ¿ya? Lo otro, cuando vemos que la formación es muy grande, es de toda la más extensa, esta se llama Bartoli, no Bartoli, es un gallo. El otro, el de acá, cuando se petrifica en forma horizontal, Malpali, no, manto o silis. Cualquiera de los dos puede tener, ¿ya? El de acá se denomina dique, ¿correcto? Son las cuatro formaciones básicas. Ahora, en un volcán también va a haber partes. Por ejemplo, esto de acá se le llama foco o cámara magmática, es donde sale el magma, está almacenado. Este conducto que vamos a tener acá, este es por donde sale sangre, se llama, por donde entra, mejor dicho, robar, chimenea. ¿Ya? Y la parte superior se llama cráter. Ahora, sabes que en este lugar hay formaciones acuáticas que se van a ir dando.
Esas formaciones acuáticas, si son superficiales estancadas, lo llamamos aguas termales. Son las chéveres, las turísticas, ¿correcto? Pero si el agua sale como un volcán, los geysers. Ahora, en algunos momentos también puede surgir otro elemento, llamada las solfataras. ¿Solfataras qué significa? Gas. ¿De qué específicamente? De azufre. Muchas veces en las zonas volcánicas huele medio raro, y es el azufre el que le da ese olor. Vamos a tener tipos de volcán, ¿correcto? El tipo de volcán, por ejemplo, según su actividad, tenemos los volcanes, los que funcionan todo el tiempo, ¿cómo lo llamamos? Activos. Tenemos los durmientes, ¿correcto? Y los que ya murieron, ¿no? Por así decirlo. Después, tenemos volcanes también según su erupción. ¿Cuál tenemos? Paguayano, el más tranquilo, ¿correcto? Paguayano. ¿El otro cuál sería? Pelear o pelear, ¿ya? Recibe su nombre justamente por el volcán Pelé, que se dio en la zona europea, en el Brasil, ¿ya? Sí, Pelé. Sí, con doble E y una tilde al final, ¿ya? El otro, el que sale de las películas, ¿eh? Vulca, no. Volcán suena raro, pero volcán vulcaniano. Sí, vulcaniano es ese de las películas, el que ve destructivo, el que hace un espectáculo y todo lo que tú quieras. Y están los volcanes un poquito más chatos, no es que sean chatos, sino es que son anchos, como si fuera un volcán que lo hubieran aplastado. A eso se le llaman los volcanes tipo escudo también, ¿ya? Es un volcán de tipo escudo, como si fuera un volcán que una masilla lo hubieran aplastado. Suelen ser muy anchos y suelen estar más que nada en el país de Islandia, ¿ya? En su zona occidental islandesa, ¿ya? Ve tomando apuntes ahí, la pequeña pizarra de paleta de color. No, no, la L es y la longitudinal tiene más vueltas, ¿no? Voy a tomar los
Sí, no. Muy bien. Abran su libro en la parte de geodinámica interna y después seguimos con la externa. Ya te voy a dar por lo menos las 10 primeras claves para que no te quedes tan en el aire las preguntas y ya el resto tú mismo eres. ¿Ya? Y continuamos con geodinámica externa. Esta es la página 141, si no me equivoco. Ah, no se ve. ¿Ah? El tema 2. Vamos a hacer la de primerita. Con el término, en el tema 2, geodinámica interna. No, dice, con el término de ciclos orogénicos se designa la historia evolutiva de los... Claro, un sistema montañoso. Claro, porque me están diciendo ciclos orogénicos, sistemas montañosos. Sería la E, 1 enano. 2. Procesos mediante los cuales se origina una cordillera o montaña. ¿Cuál sería? Orogénesis. Casita. Periodo donde las rocas son sometidas a presión lateral, o sea, de costado, dando lugar a una nueva cordillera. Orogénesis, nuevamente, es repetitiva, solamente te la están preguntando de otra manera. Cuenca marina, alargada y estrecha, donde se produce el proceso de sedimentación de un ciclo orogénico. Si me están hablando, ¿cuál sería? Geosinclinal, correcto. Si lo queremos poner como dato, a esta zona donde usualmente se empiezan a agrupar, se denomina geosinclinal, ¿ya? Un datito. 4C. 5. Periodo en el cual se originan los materiales que constituyen el futuro sistema montañoso. ¿En qué periodo se originan los materiales que constituirán el futuro sistema montañoso?
Meteorización no, porque eso viene en externo. ¿Por qué se forman los sistemas montañosos? Presión. ¿Presiones de qué tipo? Lateral. Es el periodo de un ciclo orogénico durante el cual se originan los materiales montañosos. Ya, acá lo están preguntando de otra manera, ¿correcto? Ya. Plegamiento, correcto, plegamiento. 7. Es la historia evolutiva de un sistema montañoso. Ciclo orogénico, correcto. Fase de un ciclo orogénico cuya duración no supera de los 30 a 50 millones. Plegamiento, correcto. O es plegamiento o podría ser fallo, no hay otro. El sistema montañoso de los Andes se originó en el ciclo orogénico denominado. Ya. Acá sí hay que tener cuidado, porque acá están teniendo lo que se llaman los ciclos evolutivos de la Tierra, la primaria, secundaria, terciaria y actualmente la cuaternaria. Y tú sabes que cada uno de esos se vuelve a subdividir. Nos dice, en el caso del ciclo orogénico andino, nosotros pertenecemos, un poco extraño suena, herciniano. Ese sería el ciclo que nos pertenece a nosotros. Solamente Perú, Andes, ¿ya? El resto del mundo tendríamos que averiguar montaña por montaña. Fase de mayor duración en un ciclo orogénico, superando al centenar de millones de años. En este caso, fase de mayor duración de un ciclo orogénico. A ver, ¿qué es lo que va a demorar más? ¿El plegamiento o el tectonismo? Pero ahora viene lo siguiente, ¿de qué te están hablando? Ciclos orogénicos. ¿Y ciclos orogénicos son? Plegamiento. ¿Ya? Eso vienen a ser. Muy bien, ¿ya tomaron foto ahí? Sí. Ok. Ah, tiene que ver con arroz. Una palabrita que vamos a aprender. Entonces, placas tectónicas. Pero tiene que ver más que nada con la parte de la deriva.
Muy bien. En lo que viene a ser en este caso la geodinámica ya de tipo externa, como lo dice, es por fuera, fuera o encima de la corteza. Como está por encima, se le llama exógena, eso es fuera. Ahora, también son llamadas fuerzas destructoras, pero más que destructoras, porque esa es la denominación que le das en las redes distintas, sería, es cierto, destruye algunos, pero también puede ser llamada como modificadora. ¿Por qué modificadora? Porque, por ejemplo, puede agarrar minerales y formar, por ejemplo, valles. Se pueden formar en el mar, se pueden formar playas. Entonces, no solamente destruye, sino puede modificar ya ciertos relieves elaborados con los procesos anteriores. ¿Ya? Entonces, podemos decir que destruye y también modifica algunos relieves. Lo otro, existen solo dos modelos, porque este dije que es más breve. Meteorización y erosión. Cuando me hablan de la meteorización, ¿está ligado a qué? Cuando uno habla de meteorización, obviamente lo primero que se nos puede llegar a la cabeza es fenómenos meteorológicos. Claro. Entonces, esta es la palabra que debemos ver. Esto está ligado a los fenómenos meteorológicos. ¿Correcto? Fenómenos meteorológicos. Aparte, es un proceso que se da lógicamente por fuera. A eso lo llamamos intemperies. Viene la palabra intemperie. Cuando dice, oye, voy a dormir a la intemperie, ¿qué significa? Voy a dormir afuera. ¿No? ¿No? Pirulay duerme a la intemperie. Afuera. ¿No? Otro. Es un proceso lento. Proceso lentísimo. Porque justamente es un proceso in situ. En su mismo, sí, en su mismo lugar, ¿correcto? Quiere decir, voy a romper rocas, porque eso consiste esto, pero sin sin movimiento. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo rompo una roca sin movimiento? Telequinesis. Claro, tengo que esperar pues los fenómenos meteorológicos, que el calor incremente, que el frío, se deja pasar alguna nevada, caiga algo de agüita. O sea, tengo que esperar pues la regalada gana de la naturaleza. Si no existe nada de eso, una rajadura de una simple roca me va a demorar demasiado tiempo. Aparte de esto, vamos acá. Primer modelo de meteorización. Meteorización mecánica. La mecánica también es llamada física. ¿Ya? Si me dicen una meteorización mecánica o física, vamos a ver términos. Termo, Castilla. El otro, cuando es frío, geli, gelifracción. Tenemos también la aloplastia. Y por último, la adelante, bioplastia. Ahora, ¿cuál es el detalle en cada uno? Tú tienes que saber qué es cada componente. Lógicamente, termoplastia es el calor, el otro será el frío. Aloplastia, las sales, correcto.
las sales minerales. Y la bioclasía, no, pero hay algo más preciso. Va por ahí. Las raíces. Obviamente, no voy a decir la raíz del pelo, ¿no? La raíz de las. Obviamente. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. No quedes con qué. Por si acaso. Raíces de las plantas. Por si acaso. Lo que sucede es esto. Los dos primeros es fácil de entender. Los cambios de temperatura pueden quebrar un cuerpo, ¿correcto? Ya lo hemos visto, por ejemplo, con los albañiles, cuando encuentran rocas grandes y no se pueden romper. Cuando la roca es muy oscura, usualmente las combas incluso rebotan. Parece como si estuvieran golpeando, pues, una piedra de goma. Tú le metes un combazo y te esperas, pues, mi comba, pues, tamaño de una mochila, así. No pasa nada, rebota. Claro, más hay una vibración, te va a doler la mano. Ahora, ¿qué es lo que hacen? La roca le echan combustible, a veces gasolina, o empiezan a quemar llanta, ¿no? Que es lo más común, porque lo ponen que está el rojo vivo y después de eso, agua helada. Y tú vas a escuchar como un crujir, incluso muy parecido al crujir del hielo. Ya, cuando tú sacabas de tu hielera y le echabas el agüita, lo mismo. Le metes el combazo y cae. ¿Por qué? Porque por dentro hay fisuras. Eso es lo que utilizan los albañiles como una técnica. Cambios de temperatura. El otro, aloclastía, las sales minerales, los famosos picapiedreros, ya porque así existen los picapiedras, ya, como profesión, ya, no me refiero pues a Pedro Picapiedra, ni Pablo Mar, no, ni nada de eso, sino que en este caso, para detonar una roca, incluso también se utiliza picapiedreros y en la minería bastante, para poder detonar rocas, no es como decir yo soy el loco bomba, ¿no? Y empiezo a tirar así al guerrazo. No, tiene que haber técnica. Y cuando veo una roca inmensa, tengo que buscar las zonas que tengan puntos más blanquecinos de preferencia. Se taladra esa zona rápidamente, se meten los cartuchos de dinamita y explota, ocasionando en este caso unas mejores fisuras. Eso es lo que usualmente se hace. Las raíces de las plantas lo vamos a observar en los diversos parques, donde hay un árbol pues viejísimo. A veces está la vereda y tú ves que la raíz está dentro de la vereda. Entonces, eso puede pasar en algunos parques. Entonces, ¿cómo es posible que una raíz salga en la vereda? O si no, esto, imaginando que es la vereda, tú sabes que entre cuadraditos de la vereda hay como una línea, ¿correcto? Donde está la mezcla, especialmente del cemento. Y irónicamente, a veces en esa rayita hay como pastito o pequeñas plantitas. Alucinado con lo del cemento. Y en este caso, y la humedad obviamente tiene que apoyar, hace crecer plantas incluso en zonas de cemento. Eso es lo que está pasando acá, en la bioclastía. Las raíces se meten por los poros. Hasta en los techos también se da, no solamente en rocas, sino también en los techos, ¿no? Peor, en los famosos, ¿cómo se llama este material? Esta lámina. Ah, Eternis. En los Eternis es mucho peor. Ahí sí, pues incluso musgo. Algunos profes en mi casa tienen un árbol, ya, bueno, son cosas. Son detallitos. Pero sí, en los Eternix es un poco más información. La calamina no tanto, por la oxidación. A ver, la meteorización química. Como el nombre lo dice, en la mecánica
Es como romper una tiza. Si yo rompo una tiza, ambos lados tienen ¿qué cosa? La misma composición. Acá no. En la química se va a desintegrar especialmente con el agente agua. Y el agua te va a alterar, obviamente, esa composición. Por ejemplo, dentro de esto vamos a tener la hidratación. También vamos a tener otro fenómeno llamado hidrólisis. En la famosa hidratación y hidrólisis se utiliza agua. Agua normal, hidrólisis, ¿qué será? Esto lo voy a poner acá, agua normal. Y esto será agua ionizada, correcto. Agua ionizada. Después vas a tener otro fenómeno llamado carbonatación. Como el nombre lo dice, son zonas carbonosas, ¿no? Existen mucho del carbón en ese lugar, especialmente van a ser cuevas y centros mineros. Otro fenómeno que se va a dar acá es la oxidación. Oxígeno, ¿no? Por química tú sabes que la oxidación es producida por el oxígeno. Se oxida desde metales hasta los mismos frutos o vegetales. El otro se llama la suspensión. La suspensión es algo que experimentamos, creo que casi todos los días. Cuando te preparas un café, una manzanilla, muchos le echamos una o dos cucharadas de azúcar, o tres o cuatro, lo que quieras, ¿no? Si quieres tener diabetes, en un futuro le echas ocho. Eso ya ves tú. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando tú le echas azúcar, empiezas a mover, ¿correcto? Pero si lo dejas de mover y lo empiezas a dejar ahí en tu taza, porque eso créeme que a muchos nos ha pasado, te preparas tu agua y dices, en un ratito voy a tomar. Y ese ratito de repente te olvidas, una hora tu taza. Después 2 horas, después, hoy creo que me preparé hace rato una manzanilla, ¿no? Y en la parte baja, el azúcar está, ¿qué cosa? Sedimentada, acumulada. Y justamente lo que pasa es que cuando tú movías, estaba en estado de suspensión. Si tú agarrabas una cucharita, se siente dulce, pero todo está movido. Es en donde también lo vas a notar, por ejemplo, en el famoso refresco de maracuyá. Es un clásico. El famoso refresco de maracuyá, la mamá lo que hace es mover antes de servir. O te dice, mueve la java antes de servir. ¿Por qué? Para que el compuesto, en este caso el maracuyá, sea uniforme. Si tú lo dejas así 2 horas y te sirves, se nota dos grandes franjas. Suspensiones. Cuando tú mueves, lo que hace es suspender. ¿Ya? Al mover ese maracuyá, lo que tú haces es suspender. Si lo dejas de hacer, se empieza, ¿qué cosa? A agrupar. La palabra en este contexto sería sedimentación. ¿Ya? Se empieza a sedimentar. Ahora no vas a ir a casa, mamá, el azúcar se ha sedimentado en el fondo de la jarra. No, no te debe entender. Lo voy a decir así. Aplicando y te lo aprendió. Y le explicas, es geodinámica externa. Mamá, por la pura lo sábados, estoy estudiando. Pero,
Muy bien. Erosión. Última parte. Cuando me hablan de la erosión, lógicamente, es un proceso más rápido, proceso más rápido que la meteorización. Es un proceso más rápido que la meteorización. Podemos decir que también este es un proceso ex situ. Quiere decir con movimiento. In situ, ex situ. ¿Ya? El otro. Cuando me hablan de erosiones de frente, la erosión tiene dos términos iniciales: agradación y degradación. ¿Ya? Cuando a mí me están hablando de agradación y lo que viene a ser la degradación, cuando yo estoy agradando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Usualmente, compactando, sedimentando, agrupando. Entonces, si yo quisiera anotarlo, puede ser una agrupación de material, ¿correcto? Estoy haciendo un conjunto, una agrupación, uniendo, ¿ya? Pero si estoy haciendo una degradación, si estoy degradando un lugar, solamente estoy destruyendo, ¿no? Estoy destruyendo, lo estoy poniendo ahorita en términos más sencillos, ¿no? Acá podemos decir lo que es una especie de sedimentación también, pero la sedimentación lo veremos un poco más adelante como palabra técnica, ¿ya? Lo que viene a ser en una erosión, ¿qué es lo que se da primero? Cualquiera de esos dos procesos, ¿correcto? Después de este proceso, ¿cuál sigue? El transporte, correcto. El transporte tiene que ver con el movimiento de esas partes sobrantes. Hay un movimiento. Lo que estoy haciendo acá es que esto va a ir avanzando. Y ese transporte puede originar que las cosas se agrupen. Y esa agrupación usualmente lo conozco como sedimentación. En algunos términos también lo vamos a llevar como compactación. Ya si te lo pregunta Villa, San Marcos, por la uña, donde ves el titular, ya tienes todos los términos. Bien. Movimiento. ¿Ya? A los hombres no nos sale decir la palabra mía. Bien jugado. Me ofendo, pero lo... Ya lo entendí. A ver, lo que viene a ser los tipos de erosión que existen. ¿Cuál sería el primero? El más sencillo, fluvial. Fluvial. El otro es fluvial. ¿Ya? Otro, eólico.
Otro, por ejemplo, glacial o glacial. Ambos son válidos. Tienes marino, correcto. Kárstica. Ahora, a ver, creo que esta semana que ha pasado los exámenes de marzo, estaba revisando, si no me equivoco, leí la palabra aluvial también. Si no me equivoco en alguna de las preguntas. Aluvial significa en este caso mover material, ¿ya? ¿Y en cuál de todos estos, digamos, hay parte de aluvial? En el primero especialmente, ¿ya? ¿Por qué? Suelos aluviónicos que tienen gran concentración de minerales. ¿Quién es el que arrastra minerales? Los ríos. Y justamente dentro de esto, que son los ríos, tenemos formaciones. ¿Qué puedo formar? Valles, pero hay que ser un poco más específico porque si no se va a agarrar con el acá. Valles en forma de V, ¿ya? Porque acá es en forma de U, ¿ya? Ese es un dato. Acá también los ríos me forman las famosas cataratas. Diferencia, catarata y cascada. El tamaño. ¿Cuál es más grande? Las cataratas, ¿correcto? Las cascadas serán más pequeñas, siempre. Fluvial. ¿Me hablan de las lluvias? Algo que se da mucho en la parte amazónica y andina del Perú son las zanjas naturales. ¿Qué es una zanja? Un hueco. Usualmente las personas hacemos zanjas para hacer construcciones, ¿sí o no? Eso usualmente se hace. Para hacer las bases de las casas se cava primero, para poner el cemento. Se hacen zanjas. En el caso de la parte andina y la parte amazónica llueve bastante. Y esa lluvia va carcomiendo ciertos lugares y provocan lo que se llaman zanjas naturales. El otro, eólico, lógicamente, aire. El aire. Ahora, ese aire puede formar, por ejemplo, no, más que los desiertos, bosques de piedra. ¿Qué significa? Las piedras van tomando siluetas. Y las personas pues le dicen, oye, se parece a tal animalito, parece un rostro. Por ejemplo, si me voy, pues parece la Bella Durmiente, una chica que está durmiendo, etcétera. Si me voy a Punín, por ejemplo. Ya, en este caso, lo que viene a ser los bosques de piedra es uno. Por ejemplo, las dunas también. Las dunas es arrastrado por el viento. Pero ¿qué es lo que se arrastra solamente? Arena. ¿Cómo se llamaba aquella formación que arriba era arena y abajo era roca? Que es casi como una hermana la duna. Y hay uno, se llama Pasamayo. Se llama Médano. Médano es como una duna por encima, pero la parte de abajo es roca. Mientras que la duna es 100% arena. Esa es la diferencia. Glaciar. Bueno, acá el nombre ya te lo está soplando todo. Acá son valles, pero en forma de U. ¿Correcto? Valles en forma de U. Otra cosa que puede formar los glaciares es, por ejemplo, las morrenas. Lo que sucede es que cuando el glaciar se empieza a descongelar, se mezcla con el barrito y se hace a veces como bolitas. Por eso es que a veces, incluso en los cerros normales, en la parte baja, por ejemplo, ¿cuál más cerca puedes verlo? En el Museo del Sitio de Pachacamac, en el museo mismo, en la parte baja del cerrito, la parte cuando uno sube, hay muchas piedras acumuladas. Eso no es que lo hayan traído las personas, sino que simplemente el paso del tiempo ha ido formando. Lo mismo se va a formar, por ejemplo, en las zonas glaciares. Es más típico en las zonas glaciares. Pero el ejemplo más cercano para nosotros sería en Pachacamac, a grosso modo.
¿Ya? Cuando en algún momento vayas te vas a percatar que hay una zona donde se sube que tienen muchas piedritas redondas formadas ahí. ¿Ya? A nivel marino, vamos a tener lógicamente las playas, las cuevas. Y la palabra cueva se va a repetir también con el siguiente. Una playa que es acumulación de arena en el litoral. Te has dado cuenta que hay distintos modelos de playa. Playas que son arenosas 100% y si te vas al arco mar, son playas pedregosas. O sea, la piedra no te va a hacer heridas demasiadas. ¿Por qué? Porque no es una piedra cuadrada, no tiene puntas, sino está como lijada, mira, circular. En este caso, es una piedra que ya se está erosionando. Las playas que son 100% arena son playas, entre comillas, más antiguas. Las que tienen todavía composición rocosa se les llaman playas jóvenes. Las cuevas. El Callao tiene una zona llamada Ventanilla. Y justamente es porque en su zona de playa hay varias cuevas como si fueran ventanas. Por eso la denominación de Ventanilla. Kárstica. Kárstica viene a ser el agua subterránea. El agua subterránea. Acá vas a encontrar nuevamente las cuevas y dentro de las cuevas las famosas estalactita, estalagmita y la que une estalagnato o columna natural. También pueden darse en este caso otra formación de la cárstica, lo que se conoce con el nombre de sumideros. Usualmente en varias películas se ve a veces que uno está caminando por una zona boscosa y de repente te caes como una especie de túnel, ¿no? Y caes especialmente en una zona de laguna, de agua. Por ejemplo, esos serían unos sumideros, ¿no? Vienen a ser aberturas que me van a conectar a pozos o mini lagos, si lo quieres ver así, porque en realidad es agua subterránea que va a estar y se tiene ingreso. Los sumideros también sirven, acuérdate, ¿para qué? Para hacer zonas donde el carbono se empieza a almacenar. Y en la selva vas a tener un montón, Loreto, Cayali y Madre de Dios. Hasta la parte norte de, hay uno más que tiene selva, norte de Puno, ¿ya? Hasta ahí. Ve terminando para hacer las últimas preguntas. Sí. Voy terminando para pasar al tema 3, las preguntas.
Vayan anotando ahí, chicos. Chicos y chicas. Por eso jalan lenguaje. A ver. Número 1. Nos dice. Geodinámica externa. Tema 3. El ciclo de la erosión en el relieve produce la formación de... ¿Vale? Claro, la primera va a ser arcos eólicos. No puede ser plegamientos ni fallas porque es dinámica interna. Diques tampoco porque incluso, está por acá. Ahora, domos. Los domos son formaciones que en este caso nacen también por geodinámica interna. Los domos son como en las cuevas se pueden formar domos tectónicos. Por choque de placas también se pueden formar cuevas. ¿Dónde había un domo antiguamente, pero lamentablemente puedes verlo, pero no entrar? Es en Ica. En Ica está lo que viene a ser el ex lugar llamado Catedral. ¿Por qué no se te recomienda entrar? Porque esa parte de ahí, durante el terremoto del 2007, las columnas naturales que sostenía están así, se han caído, están cruzadas. O sea, la mayoría de personas lo que hace es solamente está la parte de entrada, saca una que otra foto y vuelve. Entrar puede ser peligroso. Esas rocas están muy inestables, de vez en cuando se cae una que otra. ¿Ya? Y aparte que también la zona no huele muy bien porque como se ha vuelto un lugar muy cerrado, las algas están ahí, están depositándose y están en estado de putrefacción. O sea, de vez en cuando un grupo de algas está ahí en estado de putrefacto. Entonces, el olor es bastante feo. ¿Ya? Y sería arcos eólicos. Los arcos eólicos son figuras. Si tú has ido a Surco, el famoso Parque de la Amistad, ¿ya? Ahí hay un arco. Hay arcos también naturales. El mismo viento puede formar. Ejemplo, vas a encontrar arcos eólicos en el Perú, en Pasto, en el famoso bosque de Guayá y Pasto. Ahí vas a encontrar un arco eólico. 2. El tipo de relieve en la región andina, que es configurado por la erosión pluvial, se conoce con el nombre. Cañón, correcto. ¿Qué es un cañón? Que el río pasa por un mismo lado varios millones de años. Es como esta parte de acá. Si un río pasa una vez, se hace un camino. Conforme va pasando el tiempo, este río va desgastando o se va metiendo más profundo y a ese lugar estrecho, como un callejón, lo conocemos con el nombre de cañón. Los desiertos como Paracas presentan dunas, relieves que han sido formados por la depositación eólica. Mientras que las fuerzas internas construyen el relieve terrestre, las exógenas son ¿cuál sería? La C, modeladoras de la superficie terrestre. Justamente te dije, lo puedes conocer como destructoras o también modificadores, ¿no? Ahí simplemente te están diciendo modificador, pero de una manera un poco más elegante. Las fuerzas exógenas desgastan la superficie terrestre gracias a la acción de... A ver, desgastan la superficie terrestre. ¿Altas temperaturas del interior de la Tierra? No, porque sería interno. ¿Movimiento de la corriente convectiva? Es interno. La energía solar va, la gravedad la malogró. Movimiento de rotación, no. En este caso, la composición atmosférica. A diferencia de la erosión, la meteorización se caracteriza por ser un desgaste.
Fácil. La C, in situ, sin transporte. 7. Resultados como arcada, farallón, pilar, son resultados de la erosión. A ver, eso de arcada, farallón y pilares, los pilares pueden ser en diversos, pero arcada y farallón son marinas. Marinos, esos son farallones. ¿Dónde has visto eso, por ejemplo? Ya te has visto Frozen, ¿sí o no? Ah, tal vez macho de los machos ha visto Frozen, así que no se habla. ¿Ya? Donde vivía Frozen, por ejemplo, era una zona de farallones, un lugar cerrado, lo que viene a ser zonas rocosas donde los barcos tienen que tener mucho cuidado al ingresar. ¿Ya? Eso viene a ser una zona de farallón. Lo otro es consecuencia de la agradación fluvial. Agradación. Agradación es juntar. ¿Cuál sería por agradación? Los drunis son en las zonas desérticas. No sería. Conos de deyección. Y ponle entre paréntesis valles. ¿Ya? En la costa peruana se le llama también conos de deyección o valles. ¿Por qué? Por la forma que tiene. ¿Un cono qué forma tiene? Una forma como si fuera como una V también, ¿no? Y justamente acá en fluvial los valles son en esa forma. ¿Ya? Ah, la 8 la 8 no lo hicimos. ¿Ya? La 8, la erosión de la superficie terrestre es activada por... Está fácil. ¿Cuál sería? Superficie terrestre. Lluvias y vientos. Claro, todo lo que está por encima. Ya te he dicho, ¿no? La radiación solar y la gravedad, porque la gravedad es interna. Ya, entonces la 8 es la A y la 9 sería la E. La 10. Agente que forma las estalactitas y estalagmitas. Aguas subterráneas. A ver, ahí. En lo que viene a ser aguas subterráneas y toda esta formación, se da exclusivamente en las cuevas, pero sobre todo en las cuevas amazónicas, que es donde uno más va a ir y vas a visualizar. En las cuevas marinas puede haber, pero va a ser en menor cantidad. Usualmente cuando te digan cuevas, vamos a imaginar que Villarreal pues se malea demasiado. Te ponen las claves, las cuevas y estalactitas se originan por, te ponen erosión kárstica y después te ponen erosión marina. ¿Cuál lideraría en esa clave? Primero sería kárstica y segunda opción la marina, ¿correcto? Esto es lo que deben recordar. No creo que se maleen tanto, nunca han llegado a tales extremos, pero por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Bien, chicos, hasta ahí. Pueden descansar en paz. A continuar la clase. Ya.